Por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. Padre, madre, ¿comprenden ahora por qué debo dejarlos? Te extrañaremos muchísimo, Adam, pero estamos orgullosos de que tú seas el defensor del bien en el futuro. Este es tu destino. Un destino que pesa demasiado sobre mi corazón, madre. Apresúrate, príncipe Adam. Mi visión se ha materializado. Ha venido gente del futuro en tu busca, pero Skeletor ha logrado embaucarlos haciéndose pasar por ti. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder! ¿He-Man? ¿Tú, hijo mío? Estoy orgulloso de ti, Adam. Eternia tendrá prosperidad y felicidad por mucho tiempo. Será una tierra sin Skeletor. Este es el legado de vuestro hijo. Acabamos de ver un fragmento del primer capítulo de las nuevas aventuras de He-Man en 1990. Y en ese fragmento es cuando Mattel manda al carajo su propio legado y por supuesto el legado maravilloso de Filmation. Nosotros que vivimos plenamente el mundo de los amos del universo, tanto la línea de juguetes como de la animación de 1983, quedamos muy satisfechos con ambas. Fue una animación muy bien hecha, con muy buenos dibujos animados, un doblaje excelente aquí en México, aunque obviamente su versión original en inglés tiene voces maravillosas, una banda sonora impecable que hasta el día de hoy cualquier persona que vivió esa maravillosa época, si escucha cualquier melodía como las que yo pongo en mis videos, de inmediato los lleva a esa época, a 1984 aquí en México, y por supuesto los transporta a su niñez, porque todas las melodías son impecables, todas las melodías son muy recordables, muy contrario a todas las melodías de las demás animaciones que al día de hoy, a pesar de haberlas visto todas, no me acuerdo de ninguna. A pesar de que terminó Amos del Universo, continuó She-Ra, la princesa del poder, donde veíamos cameos de He-Man muy seguido. Pero también, al terminarse esa serie animada, se terminaba totalmente el mundo de He-Man y los Amos del Universo por parte de Filmation, asimismo de su hermana gemela She-Ra. Pasaron 4 años a partir que terminó la serie ya antes mencionada, y en el caso muy particular de su amigo Optimus Retro, pues ya no me ponía tanto a pensar en Amos del Universo. Yo ya tenía 16 años, ya pensaba en otras cosas que correspondían muy bien a la edad que ya tenía, pero siempre he tenido ese grato recuerdo de la animación y por supuesto de los juguetes. Siempre he sido fan de Amos del Universo. Pero para 1990 empezaron a proyectarse los primeros cortos, lo que sería la nueva animación de He-Man. Yo cuando vi ese promocional aquí en México en el Canal 5 donde se transmitían las caricaturas antiguamente, yo no sabía de qué se trataba porque en el promo que yo vi no decían que era He-Man, eso lo decían casi al final. Y cuando vi ese corto, cuando vi esa animación, yo creí que era, no sé, una nueva serie sobre el espacio, creí que eran los guerreros galácticos o los guardianes planetarios. Cualquier nombre que le hubieran puesto a esa animación que estaban proyectando para promocionarla le hubiera quedado, pero jamás me imaginé que al final diría que era He-Man. Y yo creo que así como muchos alrededor del mundo que vimos esos promocionales, nos quedamos así. Esto no puede ser He-Man. Y sí, Mattel había vuelto a la carga. He-Man, las nuevas aventuras, por supuesto. Y ya sabemos perfectamente de qué trata la historia. Cómo Mattel se autotraicionó y traicionó a todo el mundo, básicamente a todos los que fuimos niños en ese entonces y que ya éramos adolescentes y quería tomarle el pelo a los niños de 1990. Ya no eran los Amos del Universo, solamente era Skeletor y He-Man. Todos los personajes creados por Mattel antes de Filmation los hizo a un lado. Todo ese canon que empezó con los minicómics que acompañaban a las figuras, lo hizo a un lado, lo pateó, lo guardó y le puso tierra encima. No quiso saber nada de eso. Y por supuesto, enterró 8 metros bajo tierra el gran legado de Filmation. He-Man y los Amos del Universo de Filmation es la única animación de la franquicia que ha tenido éxito.
y son 130 capítulos, y que jamás habrá otra animación que supere a He-Man y los Amos del Universo de Filmation. Mattel no vive de hacer animaciones, Mattel vive de hacer figuras de acción. Y por supuesto, esta animación hecha por Dick tenía y debía de tener las figuras correspondientes a las nuevas aventuras de He-Man. Te muestro en pantalla lo que tú ya conoces, y si ya no te acordabas, te lo muestro nuevamente. Estas son las figuras de He-Man. Como podrás darte cuenta o acordarte, la primera que lanzó pues es un personaje muy escuálido, muy flaco, sin musculatura. Mattel, tratando de desligarse totalmente a su propio canon y al de Filmation, lanza una figura muy escuálida. También hay que hacer un pequeño paréntesis que en Estados Unidos el fisicoculturismo es una disciplina que tiene muchos años y los norteamericanos están muy acostumbrados a esas competencias. Personas como Lou Ferrigno o Arnold Schwarzenegger son referentes de esa disciplina, y las figuras de los Amos del Universo fueron muy vendidas, fueron muy apreciadas a nivel global, más en Estados Unidos de inicio, por eso, por lo fornidas que eran las figuras. Eso llamó demasiado la atención comparado a los trabajos anteriores que Mattel había hecho a principios de los 80s. Entonces, cuando abandonan su propio canon, sus propias ideas, y abandonan por supuesto el canon de Filmation, se van por la libre a hacer las cosas totalmente de ceros. Muestran un He-Man muy flaco, muy escuálido, sin musculatura, que la figura honestamente a nadie gustó. A nadie gustó. Yo pasaba por las tiendas a comprar otras cosas, pero me quedaba la juguetería y la figura ahí estaba. A nadie le gustaba el Gazoo por ese casco tan horrible que le pusieron, sin musculatura. Mattel, al darse cuenta de su error, trata de corregirlo y lanza otro He-Man mucho más fornido, ya con músculos como la figura vintage, pero el error ya había sido cometido. A los chavos de los 90s no les llamaba la atención la animación y por supuesto no les llamaba la atención las figuras. En un tercer intento, la tercera figura es un He-Man mucho más fornido, mucho más mamado, como decimos aquí en México, y la figura tampoco se vendió. De hecho, y para ser más concretos, las figuras de las nuevas aventuras de He-Man no se vendieron, se quedaron ahí en los estantes. Y como dice el dicho, quien no aprende de la historia, de los errores de la misma, está condenado a repetirlos. Y así le pasó a Mattel, por eso son puros déjà vus. Muchos piensan que yo critico a Mattel a lo puro estúpido, y no. Yo viví esa época como muchos de los que me escuchan la vivieron, y sabemos perfectamente en mi caso lo que estoy diciendo. Y así puedo afirmar que yo pasaba a las jugueterías y todos los racks con He-Man, las nuevas aventuras, estaba retacado de figuras. Y la serie tan exitosa fue que tuvo que ser cancelada. Nunca pudo competir con la serie original y por supuesto Mattel jamás pudo superar el éxito de sus propias figuras hechas en 1981. Y así comenzó Mattel en su andanada de errores, de necedades, de estupideces, con lo que le dio de comer durante muchos años. Y un dato que mucha gente ha de saber y otros no lo saben, es que Mattel a finales de los 80s se acabó el dinero que había obtenido de los Amos del Universo, de la línea de juguetes y todo lo que ganó de la animación Filmation. Para finales de los 80s, Mattel ya había dilapidado todo ese caudal de dinero. Y cuando fracasó He-Man, las nuevas aventuras, ya la compañía estaba otra vez en números rojos. Y así es, gente retro, como Mattel pateó a sí mismo su propio legado con el primer canon que creó en los minicómics para irse entre comillas con ideas nuevas y renovadas. Pateó doblemente el pesebre, su propio canon y el de Filmation. Y lo que no entiende la compañía es que le debe todo a Filmation. Todo lo que es actualmente desde 1983 se lo debe a ellos. Sus éxitos nada más. Si este señor, Lou Scheimer, les hubiera dicho que no cuando Mattel acudió a él para hacer la animación de sus figuras de acción, pues quizá hubiéramos visto animaciones de Hanna-Barbera o de Rudy Spears o de alguna otra compañía. Habría sido como un multiverso de Amos del Universo, pero me queda claro que jamás habría sido lo que conocemos como Amos del Universo Filmation. Mattel está todavía a tiempo de corregir el rumbo, dejar de estar de soberbio, reconocer que en verdad le debe todo a Filmation, lo que es Amos del Universo en la actualidad, porque no hay animación actual que no utiliza los personajes que creó Filmation a partir de 1983. Lo han hecho mal en los últimos años.
Utilizan los personajes pero no saben qué hacer con ellos. Se necesitaba, para empezar, respetar el canon. Se necesitaba respetar a los personajes. Y por supuesto, se necesitaba respetar a las audiencias y que cada quien saque sus propias conclusiones. Y así es, gente retro, Mattel cometió el gravísimo error de darse un balazo en el pie en 1990 al negar y renegar su propio legado, su propia historia, su propio canon, sus propios personajes, y por supuesto hizo lo mismo con Filmation, que le dio tantos ríos de dinero a ganar y que a finales de los 80s todo ese dinero lo perdió. Y como siempre, gente retro, la mejor opinión la tienes tú, y más si viviste esa época de adolescente. Suscríbete al canal, activa la campana para que te lleguen avisos de mis videos nuevos, checa los anteriores, quizá haya alguno que te pueda gustar. Yo soy Optimus Retro. Mattel tiene la grandiosa oportunidad histórica de rectificar sus errores y ofrecer disculpas, y reconocer a Lou Scheimer, a Filmation y a todas las personas que trabajaron en esa empresa el gran legado que dio a Amos del Universo. Un poco de humildad no le hace daño a la empresa. Nos vemos en la siguiente, cuídense mucho, bye. Uno quedará en pie y el otro caerá.